los casos de depresión aumentaron. Ansiedad y estrés tuvieron un aumento de un 80%. Eventos catastróficos, mucha desesperación. Es difícil no pensar en estas cosas malas. Es difícil no tener pensamientos angustiantes. Ciertamente acontecerán muchas cosas en estos próximos años. ¿Ya oyó hablar de la nueva normalidad? Yo me tengo que aislar porque tengo miedo de salir de casa. Estoy con miedo de ir hasta la puerta. Yo tengo miedo de todo ahora. Señales. Episodio 7. Lo nuevo. Descendientes de Israel, bendigan a nuestro Señor y Dios en las congregaciones. Congregarse y estar presente buscando a Dios está relacionado con la identidad de la fe de cada uno. Y cuando la idea de una iglesia de realidad virtual ya es un proyecto en crecimiento, un proyecto que prioriza la facilidad desde seleccionar la ropa hasta la selección del pastor y los hermanos, para que el tema y las demás cosas estén del agrado de los que están participando, facilitando hasta alertas con horarios de juegos para no perderse de esa partida tan esperada. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mi Dios, soy yo misma. Creo en mí, yo decido mi futuro. Yo creo en mí misma. No existe Dios ni para nada ni para nadie. Existe gente sufriendo en las calles y Dios no hace nada. Uno ve una estrategia antigua donde el diablo impone nuevas formas y situaciones, intentando condicionar la mente de las personas a aceptar lo anormal, normalizando aquello que antes era absurdo, impensable, hasta inimaginable. Yo puedo llamar a Dios 200 veces, pero nada va a pasar porque Dios no existe. Porque Dios no existe. Hoy podemos notar también una pandemia acelerando algo que la Biblia ya anunciaba. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el fin de los tiempos. Muchos correrán de un lado para el otro y la ciencia se multiplicará. En China, un experimento en grandes ciudades como Shenzhen, Zhengzhou, Chengdu y Beijing vienen probando una nueva forma de comprar y vender, un proyecto piloto con el objetivo de sustituir completamente la moneda local por la digital. Y con los efectos causados por la pandemia en todo el mundo, no parece ser este el escenario perfecto para grandes cambios, ya que el dinero es algo que circula de mano en mano. La idea es fortalecer la moneda china y ganar valor frente al dólar, para así extinguir el dinero en especie. Lo que está aconteciendo en los días actuales se encaja perfectamente en las profecías bíblicas y una prueba de que no estamos viviendo tiempos normales. ¿Quién dirá una nueva normalidad? Según datos divulgados por la Organización Mundial de la Salud, la depresión ya afecta a 322 millones de personas en el mundo, un mal que está creciendo y para muchos ya se volvió algo común. Paso por aquí todos los días y siempre lo veo caminar en medio de la calle. Hay que ayudarlo. Déjame, quiero morir. No, usted no va a morir ahora. Déjame morir en paz. No.
¿Qué pasó contigo? Yo solo quiero morir en paz. Déjame decirte algo a ti. Jesús te ama. Las señales indicando que la vuelta de Jesús y la consumación de todas las cosas está cerca. Cosas importantes están pasando y no pueden ser ignoradas. Comprendéis la fase de los cielos y no sabéis discernir las señales de los tiempos. Todos nosotros deseamos un mundo de paz, sin odio, sin violencia o manifestaciones de deslealtad. Existe un lugar perfecto. Un nuevo cielo, una nueva tierra, para aquellos que aman a Dios y llegarán al fin guardando su palabra. Vencedores que comprendieron las señales y guardaron la salvación. Un lugar donde no habrá dolor, sufrimiento, ni muerte ni llanto. Vale mucho la pena renunciar, perseverar y vencer el mundo a cada día por este nuevo. Un nuevo lugar, la verdadera morada, donde el brillo del propio Cristo nos envuelve e ilumina. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, adornada como una linda novia para su esposo amado. Vengo pronto. Dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro.